Hola a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Los aprendizajes que me ayudaron a enfrentar los retos del 2020. Para sexto grado, estamos en la semana 37, día 2, para el área de comunicación. ¿Qué necesitamos? Necesitamos cuadernos, hojas de reuso, lápiz, lapiceros, colores y plumones. Alístalos ya. Nuestra meta para el día de hoy es elaborar una lista de los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos del 2020 a partir del diálogo reflexivo con tu familia. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Planificar el desarrollo del diálogo. Seguir las indicaciones para organizar el diálogo. Respetar la estructura del diálogo cuando lo realices. Expresar tus ideas con claridad. Escuchar con atención. Emplear una buena pronunciación y entonación. Opinar a partir de la información que escuches. Y por último, mirar a tu interlocutor cuando le hables y darte cuenta cuando quiere hablar para cederle la palabra. Cabe resaltar que para que nuestro diálogo sea efectivo, lo mejor es planificarlo. Las siguientes preguntas te ayudarán a hacerlo. Respóndelas en tu cuaderno u hoja de reuso. ¿Para qué dialogarás? Vamos a planificar. ¿Para qué dialogarás? Para elaborar una lista de los aprendizajes que hayas tenido durante este año 2020. ¿Con quiénes dialogarás? Por supuesto que dialogarás con tus familiares, que es el entorno con el que estás viviendo. ¿Qué fuentes confiables utilizarás? Pues utilizarás tu portafolio y los archivos de la plataforma Aprendo en Casa. ¿Qué harás con el resultado de tu diálogo? Pues aplicarlo en mi vida diaria porque son aprendizajes buenos para la vida. Para responder estas interrogantes debes pensar que el propósito de esta actividad es motivar el diálogo en las personas. Probablemente algunos de tus familiares que te han acompañado en todo este tiempo es de aprendizajes. Además, debes recordar el lugar donde están registrado todo lo que has aprendido en el 2020 e identificar aquellos aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos de este año. Para dialogar con tus familiares es importante que te organices porque en estas 37 semanas de Aprendo en Casa has realizado muchas experiencias de aprendizaje. Sin embargo, hay algunas de ellas que posiblemente llegaron a ti y se quedaron para siempre en tu vida diaria. Mira el siguiente cuadro. Por ejemplo, estas niñas y estos niños revisaron su portafolio y se dieron cuenta de lo siguiente. Este niño, por ejemplo, dice, cuando usé mi cuaderno de experiencias, tuve que observar con detenimiento y esperar los cambios de mi planta para anotar mis ideas ordenadamente. Allí comprendí lo importante que es la paciencia para todo lo que uno se propone en la vida. La siguiente niña dice, en mi casa ahora todas y todos respetamos nuestro espacio personal y lo tenemos muy en cuenta cuando salimos. Así ha sido más fácil sobrellevar el distanciamiento social. La siguiente niña dice, la vez que escribí anécdotas, tuve la oportunidad de saber más sobre mi familia y de compartir con mis familiares sus historias. Fue muy divertido. Después puse mucha atención a mi manera de escribir
porque ellos las iban a leer. Por suerte, mi profesora me orientó para hacerlo bien. Y el último niño dice, el plan de vida saludable no solo fue útil para comer sano, ahora hacemos ejercicios en familia y eso me gusta mucho y me hace sentir muy bien. Ahora realiza las siguientes indicaciones para llenar en tu cuaderno u hojas de reuso el cuadro de organización de ideas que está debajo. La primera recomendación dice, tenga a la mano los 4 retos más grandes que enfrentaste con tu familia en el año 2020 y escríbelos en la primera columna del cuadro de organización de ideas. 1. Retos más grandes del 2020. Revisa tu portafolio e identifica aquellas actividades que fueron muy significativas para ti, porque contribuyeron a afrontar esos retos del 2020 que asumieron en tu casa. Pregúntate, ¿qué aprendizajes obtuve con esta actividad que hayan contribuido a afrontar este reto? Selecciona 2 como mínimo por cada reto y escríbelo en la segunda columna. Completa la tercera columna del cuadro de organización de ideas. 3. Explicación de cómo contribuyeron los aprendizajes a afrontar esos retos. Eso lo vas a escribir en este cuadro. Dice cuadro de organización de ideas. En el número 1, en la columna número 1, escribes los retos más grandes del 2020. En el cuadro número 2, lista de aprendizajes seleccionados. Los aprendizajes seleccionados escribes aquí. En el cuadro número 3, la columna número 3, escribes la explicación de cómo contribuyeron los aprendizajes a afrontar esos retos. ¿De qué manera contribuyeron hacia tu persona o en tu familia a afrontar esos retos? Y cuarto, da tu opinión de un familiar sobre el aprendizaje elegido. Aquí vas a escribir de ese aprendizaje elegido. Cuando realices el diálogo con tu familiar, responde la cuarta columna del cuadro de organización de ideas, es decir, la opinión de tu familiar sobre el aprendizaje elegido. Ten en cuenta los siguientes pasos para dialogar con tu familiar en la cuarta columna del cuadro anterior. Saluda y explícale a tu familiar cuál es la meta de esta actividad de aprendizaje y qué le compartirás las actividades que elegiste. Menciónale la primera actividad. Si quieres, muéstrales las evidencias que tienes en tu portafolio. Explícales cómo piensas que contribuyó esa actividad a afrontar los retos de tu familia en el 2020. Pregúntale, ¿tú crees que es así? ¿Por qué piensas eso? Anota en la cuarta columna del cuadro la respuesta de tu familiar. También coméntale si estás de acuerdo con su manera de pensar y explícale por qué. Permite que te responda si lo desea. Realiza el mismo procedimiento con las siguientes actividades que anotaste en el cuadro. Ese es el procedimiento para completar el cuadro anterior. Ya estás lista o listo para dialogar con tu familiar. Pero recuerda, al hablar, expresa las ideas con claridad. Apóyate en el cuadro que estás completando. Emplea una buena pronunciación y entonación. Habla mirando a tu interlocutor. Observa a tu interlocutor cuando quiera hablar y cédele la palabra. Al escuchar, escucha con atención
Recuerda o anota la información que te llama más la atención. Opina a partir de la información que has escuchado. Y ten en cuenta que tú participarás en este diálogo reflexivo con tu familiar para obtener al final una lista de los aprendizajes que ayudaron a enfrentar los retos del 2020. A reflexionar cómo te fue con esta actividad. Escribe esta lista de cotejo en una hoja de reuso y después de responderla, colócala en tu portafolio. Autoevalúo el diálogo que sostuve con mi familiar. Criterios. Aquí tenemos sí y no. Planifiqué mi diálogo. Sí, planificamos el diálogo. Seguí las indicaciones para organizar mi diálogo. Sí. Respeté la estructura del diálogo cuando lo realicé. También. Expresé mis ideas con claridad. Sí. Escuché con atención. Había que escuchar muy atentamente al familiar para completar la cuarta columna. Empleé una buena pronunciación y entonación también. Miré a mi interlocutor cuando le hablé. Me di cuenta cuando quiso hablar y le cedí la palabra también. Opiné a partir de la información que escuché también. Muy bien. Hasta allí lo estás haciendo muy bien. Ahora, con tu familia. Antes que de conversar con tu familia, observa la lista de cotejo que has marcado. Revisa la escritura de tu lista de aprendizaje que contribuyeron a afrontar los retos de tu familia y responde la siguiente interrogante. ¿Qué mejoraste en tu comunicación oral y escrita durante el 2020? Luego conversa con tu familiar sobre qué le pareció el diálogo que sostuvieron y léele tu lista final de los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos del 2020 y permite que él mismo la lea. Pregúntale, después de haber participado de estas experiencias de Aprenda en Casa, ¿se nota que he mejorado en mi comunicación oral y escrita? ¿Y por qué piensas eso? Luego, coméntale en qué has mejorado en tu manera de comunicarte en forma oral y escrita y lleguen a un acuerdo. Reflexionemos. Te invitamos a reflexionar a partir de la siguiente pregunta. ¿Qué se nos hizo fácil o difícil al afrontar los desafíos de este año? ¿Cómo los enfrentamos? ¿Qué habrá favorecido a que logremos desarrollar nuestras experiencias de aprendizaje este año? ¿Qué te pareció más interesante o importante al enfrentar estos desafíos? Muchas gracias, mis queridos estudiantes. Suscríbanse y denle like para que otros estudiantes también tengan esta hermosa experiencia de aprendizaje. Hasta mañana.